¿Acaso Jesús puede cambiar mi vida? ¿Acaso Jesús puede hacer algo en mí y transformarme para siempre? Esta es una pregunta que yo me hice y a veces me la sigo haciendo. Pero ¿sabes qué? Hoy la vamos a responder. Bienvenido a este podcast llamado Sigamos Ardiendo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast, un nuevo episodio. Después de un montón de tiempo que no subíamos episodios, esperamos y no prometemos ser más recurrentes, pero vamos a intentarlo. El día de hoy quiero hablarte de algo que para mí es una pregunta que a veces me ha quedado mucho tiempo así en la cabeza, y la pregunta es la siguiente: ¿acaso Jesús puede cambiarme? La respuesta sencilla es sí. Jesús puede cambiarme, puede cambiarte, puede cambiarnos, puede hacer todo rápidamente. Sí lo puede hacer. Sin embargo, el día de hoy quiero que vayamos un poquito más profundo y que nos analicemos. Yo no sé si tú realices esta práctica, la práctica de someterte a ti mismo bajo un análisis. Yo tengo un tiempo donde empiezo a analizar mis comportamientos, a analizar mi manera de pensar. No digo que siempre hago lo correcto, no digo que siempre digo lo correcto. Realmente me equivoco más de lo que me gustaría. Sin embargo, cada vez más me tomo el tiempo para decir: Emanuel, ¿estás haciendo esto con el corazón correcto? Emanuel, ¿estás pensando esto o estás hablando esto con la forma correcta? ¿Estás siguiendo los pasos de tu Maestro Jesús? Y sabes, ahí es donde yo me encuentro y topo con pared. Ahí es donde yo me doy cuenta que realmente algo dentro de mí necesita ser cambiado, necesita ser transformado. Y sabes, en la Biblia hay una historia que está en Ezequiel 36 y habla acerca de la restauración del pueblo de Israel. Me encanta esta historia y no sé si ya lo he hablado en este podcast, pero es de mis historias favoritas. ¿Por qué? Porque ahí Dios le promete a su pueblo que los va a cambiar, los va a limpiar por completo de todas sus inmundicias, de todos los pecados, que no son pecados que alguien les impuso, no son pecados que fueron dándose por cuestiones de la vida, sino que fueron pecados que ellos mismos decidieron. Yo quiero hacerte esta pregunta: ¿cuántos pecados has realizado o en cuántos pecados has caído, pero por tu propia decisión? Y aquí es donde quiero empezar a ser vulnerable, ¿ok? Vamos a empezar a ser vulnerables. Y quiero hablarte un poquito de mí. Mucho tiempo de mi vida fui preso de la pornografía. Fui preso de esto que realmente yo a veces me pregunto: ¿qué hubiese sido de Emanuel Ramírez si no hubiese caído en este tipo de detalles? ¿Qué hombre hubiese sido Emanuel Ramírez si no hubiese permitido entrar a esto? Y sabes, a veces me pongo a pensar: ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que llegamos a este punto? ¿Cómo fue que entramos a este mundo tan feo, tan oscuro, al cual no solo yo, sino que muchos hombres, muchísimos hombres caen en esto? Realmente no, es muy extraño encontrarte un hombre que no haya caído en esto. Y no quiero juzgarte, y tampoco, porque si yo quisiera juzgarte, yo sería el primero en ser juzgado, porque yo caí en esto mucho tiempo de mi vida serví en la iglesia teniendo estas ataduras en mi corazón. Mucho tiempo hice muchas cosas para Dios teniendo todo esto que me ataba. Y realmente hubo momentos en donde este pecado, los pecados que conlleva el ver este tipo de cosas, realmente me llevaban a hacer y a caer más y a caer más. Y no solo eso, a veces lo haces de manera inconsciente, pero a veces lo hacía de manera muy consciente. ¿A qué me refiero? A que a veces, por ejemplo, estás scrolleando en redes sociales y de repente ves una muchacha atractiva y ves cosas y que dices: wow, despiertan cosas en ti. Pero hay veces que yo decía: ¿sabes qué? Tengo ganas de hacerlo y tengo ganas de consumir, tengo ganas de ver. Y ahí es donde caía el problema. Y desde el pueblo de Israel, en la historia, los pecados que ellos estaban pasando eran pecados que ellos mismos estaban atrayendo para su vida. No fue que alguien se los impuso, fueron ellos mismos. Pero la gracia y la misericordia de Dios estaba ahí diciendo: hey, quiero limpiarlos,
quiero limpiarlos, quiero purificarlos, quiero que sean bañados con estas aguas. Te invito a que leas Ezequiel 36, desde el 16 hasta el 27 más o menos, en donde dice esto, donde dice que Dios les dice, ustedes hicieron esto, derramaron sangre, siguieron otros ídolos, hicieron esto, y empieza a decir un montón de cosas, y Dios dice, y mi nombre fue manchado por culpa de ustedes, mi nombre fue dañado por culpa de ustedes. Sin embargo, yo quiero restaurarlos. Dios quiere restaurarte. Yo no sé cuál es la situación por la que tú estés pasando, no sé qué hiciste, y realmente no importa lo que hayas hecho. No importa en lo que te has metido, porque siempre hay gracia. La Biblia nos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No importa qué tan bajo hayas caído, siempre hay gracia, siempre hay una nueva misericordia para ti. Y Dios es ese Dios amoroso. Dios es ese un Dios que te ama tanto, que desea sacarte de ahí, que desea limpiarte, desea purificarte. Y la Biblia nos dice en Ezequiel que Dios quiere limpiarte para darte un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y en ese nuevo corazón escribir sus palabras, escribir sus leyes, para que las tengas siempre presente. El deseo de Dios es transformarnos completamente. No es hacer un kintsugi, no es reparar cosas, no es reparar lo que está roto, sino transformarlo, renovarlo, cambiarlo por completamente. Cambiar esta naturaleza pecaminosa por una nueva naturaleza, una nueva vida, la vida del Hijo, la vida del Espíritu obrando en nosotros. ¿A qué quiero llegar con todo esto? ¿Qué quiero decirte con todo esto? Dios puede transformar tu vida, pero surge un detalle. Y el detalle es, ¿tú quieres que Dios transforme tu vida? ¿Tú quieres que Dios cambie tu vida una vez y para siempre? Ahí es en donde surge el gran dilema. Ahí es donde nos encontramos con el impacto. Porque, te soy honesto, la comodidad del pecado es mucha. Y yo te abro más mi corazón. Yo llevo un tiempo en donde cuando cosas no se me empiezan a dar, empiezo a recordar cosas de mi pasado y empiezo a deprimirme, a entristecerme. Y por las cosas que tanto me esforcé en mis propias fuerzas, veo que no se comienzan a dar y caigo, no digo que en una depresión porque no está diagnosticado, pero sí caigo en algo que me lleva a autosabotearme, a simplemente decir no, es que no quiero, a estar triste, a no quererme levantar, a no querer hacer nada. Incluso muchas de las veces me ha llevado a no hacer esto. Yo amo compartir de Cristo, amo hacer todo este video. Ahorita son las 2:43 de la mañana y estoy grabando esto. Vengo de trabajar y realmente amo hacer esto. Pero este tipo de cosas, este tipo de pecados, este tipo de acciones que entran a mi vida y que yo les di permiso, son tan cómodas que hacen que te paralices. Y yo te pregunto, entonces, ¿tú quieres dejar que Dios transforme tu vida? ¿Tú quieres que Dios haga algo en ti? Y tienes que dar ese paso. Tenemos que dar ese paso. Yo me he dado cuenta que la tristeza es muy cómoda. La tristeza es muy cómoda. La tristeza que me lleva a quedarme en cama es muy cómodo. Sin embargo, necesitamos cambiar. Necesito cambiar. Necesito la gracia de Cristo. Necesito el favor y la misericordia de Cristo todos los días de mi vida, porque si lo intento por mis fuerzas, yo no puedo. Así que quiero darte unos consejos breves para cómo dejar y cómo ayudarte y cómo dar ese paso de fe para que Dios transforme tu vida. Dios lo va a hacer. Dios pone el querer como el hacer. Quiero que entiendas esto. Paso número 1, Dios pone todo. Dios pone el querer como el hacer. Un amigo mío dice, el no ya lo tienes, pero yo voy a decirte esto, el perdón de Dios ya lo tienes. Dios ya te perdonó. Jesús ya te perdonó, porque para eso vino a morir en una cruz. Ya estás perdonado. El detalle es que necesitas aceptar ese perdón
y también perdonarte a ti mismo. Cada vez que caigas en el pecado, cada vez que hagas una acción contraria, cada vez que realices algo o te suceda algo que te lleva a esconderte, recuerda que la gracia y la misericordia de Dios ya está para ti accesible. Dios ya dio el paso. Nosotros tenemos que dar ese paso. Y como primer punto, aparte de esto que te acabo de decir, como otro punto, mejor dicho, es que es bueno que comencemos a realizar hábitos que fortalezcan nuestra vida espiritual. Un profesor en mi instituto bíblico nos decía lo siguiente: ¿cuántas veces escuchaste en tu vida, eres un perdedor, eres un perdedor, eres un perdedor, eres un perdedor, eres un tonto, eres un bueno para nada, eres un bueno para nada? Y yo no sé tú, yo no recuerdo escucharlo tanto en mi vida, o no sé, pero escuchar tantas veces cosas negativas hacia nosotros crea fundamentos en nuestra vida que realmente tal vez no parezcan que tienen peso en nuestra vida, pero cuando nos analizamos a profundidad nos damos cuenta que sí tienen peso y relevancia en nuestra vida. ¿Y qué decía este profesor? Cámbialos. Estos argumentos de mentiras que el diablo ha metido en tu vida, cámbialos por argumentos que Dios tiene para tu vida. Recuerda que eres amado, que eres escogido, real sacerdocio, que fuiste comprado a precio de sangre. Entonces desarrolla hábitos, lectura bíblica, memorización, estudio de la palabra, que te ayuden a profundizar más y a hacer que las verdades bíblicas se vuelvan fundamentos en tu vida. Y también la oración, platicar con Dios, platicar con Jesús, interceder, te ayudará mucho a romper esa barrera de tal vez sentir como un Dios lejano. Realmente a veces uno piensa, estoy orando, pero realmente nadie me escucha. Pero realmente sí te escuchan, realmente sucede algo cuando hablas con Dios. La paz de Cristo inunda tu corazón. Y como último punto que quiero darte, y que creo que es un punto muy importante y que muy poco se habla: rodéate de personas correctas. Y te soy honesto, yo me estoy empezando a rodear de muchas personas con las cuales puedo abrir mi corazón. Gracias a Dios tengo un amigo que yo le digo que es como mi pastor. ¿Por qué? Y no es porque le quite la autoridad de mi pastor, sino porque tengo una confianza tan grande con él que yo le platico cosas. Yo le platico, ¿sabes qué? Mira, me está sucediendo esto y esto y esto. Cosas tan íntimas, cosas tan de hombres. Se las platico con él y él no me juzga, sino que me entiende. Y es muy hermoso cuando logramos conseguir esto. Es muy hermoso cuando logramos conseguir a gente que nos pueda ayudar, que nos pueda escuchar, que nos pueda aconsejar y que incluso nos pueda poner un alto. Cuando vayamos a hacer una actividad pecaminosa, una actividad errónea, que tengamos gente que nos pueda frenar. Escuché en una predicación una historia que dice una persona que iba en el metro, que corrió rápido para alcanzar al metro, llegó, se subió y no tenía dónde agarrarse. Pero que una persona le dijo: oyes, no te preocupes por no tener dónde agarrarte. Estás rodeada de tanta gente que es imposible que te caigas. ¿Qué te quiero decir? Rodéate de gente tanto que sea imposible que te caigas. Y esto es para ti, hombre. Esto es un mensaje para ti, hombre. Muchas de las veces cuando caemos en adicciones de alcohol, drogas, fumar, lo que sea, pornografía, masturbación, cuando caemos en todo ese tipo de cosas es porque estamos solos. Cuando un hombre cae en todo eso es porque está solo. No se rodea de gente. Y yo te entiendo. Es muy difícil abrir tu corazón a otras personas. Es muy difícil como hombre a veces abrir el corazón a otras personas, sobre todo porque está esta cultura del hombre donde porque vas a abrirte y si te abres con tus amigos te tiran o así. Y no es por mala onda, te quieren. Pero nunca se educó a la gente para poder hablarlo. Pero yo te invito a ti, hombre, rodéate de personas. No caigas. Y si caes, ten la confianza de llegar a esas personas. Justo yo hablaba con un amigo la semana pasada, con ese amigo que les digo,
Y yo les digo, yo le dije, ¿sabes qué? Mira, me pasó esto, esto y esto. Por eso estoy actuando de esta manera, por eso estoy haciendo esto, tal, tal, tal. Y le empecé a decir, y me dijo, ya sabía. Y me dice, yo le pregunté, ¿cómo que ya sabías? Y me dice, sí, porque tú eres una persona que cuenta todo. Y cuando yo te preguntaba por mensaje, ¿cómo estás? Solo me decías bien. Ya sabía que había algo en ti. Hey, un amigo de verdad te reconoce y sabe lo que está pasando contigo. Rodéate de gente que realmente te amen, te cuiden, te valoren y te acerquen a Cristo, te impulsen a Cristo para que no caigas. Y no estás solo. Entonces, ¿Jesús quiere cambiarte? Sí. ¿Jesús puede hacerlo? Sí. Pero ¿qué pasa? Depende de ti y de mí. Así que te animo a que si estás escuchando esto y si sabes que alguien necesita esto, compárteselo y dile, hey, vamos juntos. Y si lo compartes a otra persona, no solo sea para que lo escuche, sino haz un compromiso y dile, hey, seamos amigos, avancemos juntos, no caigamos, démosle, podemos, hagamos la voluntad de Dios, no nos rindamos, perseveremos hasta el final. Quiero animarte a que des ese paso, porque Dios ya lo dio. Dios te amó tanto que envió a su Hijo, que desea limpiarte, darte un nuevo corazón y un nuevo espíritu, para que puedas estar con Él para siempre. Gracias por estar en este video. Si te gustó lo que estamos hablando, compártelo para que sea bendicionado. Dios te bendiga mucho y recuerda, como dijo mi profesor, Dios te ama y yo también. Y esto lo digo yo, sigamos ardiendo por Jesús. Chao.